del estudiante Martín Roca Castro y en el caso de Kenneth Anzualdo, hay un tema que recorre, que es el tema de la impunidad. Todo como nos ha señalado el señor Roca, su hijo es detenido previamente y es llevado, interrogado y después liberado. Lo mismo sucedió con Kenneth. Entonces, si tenían alguna sospecha de que era subversivo, terrorista, lo que fuera, ahí quedaba, ahí lo detenían, pero no lo liberaron. ¿No es cierto? Y entonces, para después detenerlo y desaparecer. Entonces, una primera tema que quiero que quede bastante claro es que en estos casos no estamos hablando de hechos casuales, no estamos de hechos circunstanciales, no estamos hablando de situaciones fortuitas. A un policía se le escapó una bala, bueno, y quiso ocultar el crimen. No, lo golpeó tanto de manera que ya se le pasó la mano. No, no es así. Fue una práctica sistemática. Un segundo elemento que quiero recordar y que estamos debatiendo en la actualidad es el tema probatorio. ¿Cómo se prueba una detención, desaparición? ¿Cómo se prueba? Según los jueces actualmente, para probar una detención, desaparición debe haber un documento donde la autoridad reconoce la detención de la persona. Si reconoce la detención ya no desaparecen. ¿No es cierto? O sea, el tema es precisamente qué cosas. Yo recuerdo, hemos tenido muchos casos de detenidos desaparecidos. ¿Qué decían? Le decían, señora, se fue con su enamorada. Señor, se fue con su enamorado. Se ha ido fuera del país. A la esposa le decían, se fue con la otra. Y le inventaban miles de historias para no reconocer la detención de desaparición. ¿Y qué dicen los jueces actualmente? Necesitamos un papel que diga que las autoridades lo detuvieron. Entonces ya no sería detención, desaparición, ya sería otra cosa. Y yo quiero decirles que en estos días hemos tenido el caso de Constantino Saavedra, un dirigente campesino que el año 1990 fue detenido con otros 3 campesinos. Fue llevado por Los Cabitos y a los otros 2 los liberaron y a Constantino no. Pero los 3, están como ahorita los otros 3, estuvieron juntos y se despidieron. Y esos 2 fueron testigos en el juicio. Sí, estuvo preso con nosotros. ¿Y qué dice el tribunal? No hay un documento que diga que no sé cuánto. De nosotros tampoco había, dicen los otros 2. No tenemos pruebas. Claro, que si ellos quisieran conseguir las pruebas, existen. En el caso de los que estamos hablando acá, ¿quién dio el testimonio más importante? Un miembro del ejército, el famoso Querosene, Sosa Saavedra, que a un periodista le confiesa todo lo que ha hecho. Y entre esas cosas le habla de la detención de los estudiantes, del señor Najarro, etc. Le cuenta. Entonces, ¿quién tiene las pruebas? Si los jueces serían tan exigentes con el tema de las pruebas. Ministerio de Defensa. ¿Y qué dice el Ministerio de Defensa? No tenemos ningún papel, todos se han quemado. Si hubiera papeles, encontraríamos. Y eso es mentira. Eso lo dijeron siempre. Y en el caso Fujimori, cuando la jueza Victoria Sánchez ingresa al CIN, en uno de los cajones se encuentra el famoso plan operativo para hacer todas las cosas que hizo el CIN en el caso Catuta, Barrios Santos, etc. El famoso plan Zimpango. Entonces, sí están los documentos, es garantizar la impunidad. Entonces, ahora que rendimos homenaje a los alumnos, a vuestros compañeros, el tema no solo es pensar
la solidaridad, que es muy justa y muy buena con los familiares, sino con nosotros mismos. Porque estamos hablando de situaciones que nos pueden pasar a nosotros. Son situaciones que si uno discrepa con el gobierno, según palabras de Mauricio Mull, de Alan García, si uno quiere dar su opinión tiene que ganar las elecciones. Porque si no gana las elecciones no puede decir su opinión. Dice, ¿ustedes quieren que se haga de otra manera? Espérense a ganar las elecciones. Y eso no es democracia. O sea, democracia es solamente cada 5 años donde uno vota. Y si pierde las elecciones, se queda callado por los otros 5 años. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, si tú te opones a que no hagan cosas sobre el medio ambiente, no, contaminen, vamos a decir, mejoren la situación de derechos humanos, se vean los casos como este, se haga justicia, se reparan las víctimas. Como el gobierno no está de acuerdo, ganan las elecciones. Si ganan las elecciones, ya repararás a las víctimas, cuidarás el medio ambiente, etc. Si no, se depredará. Y eso no es así. Porque la gente no va a esperar 5 años a que le arruinen la vida para reaccionar. Y entonces tenemos situaciones en las que se quiere aplicar el molde de los 80 que se utilizaba, digamos, para contrarrestar lo que ellos llamaban el fenómeno subversivo, ahora. Y ahora no hay ningún fenómeno subversivo. Entonces lo que pasa es que lo que se quiere es garantizar la impunidad. Finalmente, tal como lo decía el señor Roca, yo creo que es muy importante que estas situaciones se conozcan, se discutan, se debatan. Las personas que no pudieron venir hoy, ustedes les cuenten, porque hoy he estado en el local de EDC discutiendo el tema de que lo quieren disolver, ¿no? Otro que utiliza esa forma ya es Alan García, ¿no es cierto? Antes lo era Fujimori. Entonces, ¿cuál es el peligro? El peligro es que te comienzan a denigrar, te comienzan a estigmatizar, te convierten en un lobo feroz. Y después, ¿quién defiende al lobo feroz? ¿No es cierto? Ya, maten. Y eso es el problema que tenemos nosotros. Y obviamente siempre los sectores universitarios y estudiantiles han sido los más proclives al debate, a tener otra visión del futuro, a tener otra visión sobre los problemas del país, y eso creo que es un llamado que compartimos. Aquí hay que debatir, ampliar, crear, y eso es la forma como creo yo que ahora sus compañeros, Kenneth Anzualdo, Martín Roca Casas, querían debatir, querían tener su opinión, querían explicarle a los otros estudiantes las ventajas de determinadas acciones que ellos emprendían. No estaban haciendo nada ilegal, nada fuera de lo común. Y eso mismo lo dice la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por eso creo que esta tarde lo que tenemos que tener con certeza es que ahora tenemos que afirmar un camino democrático. Nuestros gobernantes no tienen nada democráticos, todo lo contrario. Ellos quieren cerrar cada vez más nuestros canales democráticos y libertad de expresión, y eso es lo que nosotros tenemos que impedir. Muchas gracias.